lectura crítica. Bueno, les recuerdo la metodología, que es que leeremos primero y luego se les estará activando la encuesta para que voten por ahí. Recuerden que no deben escribir la respuesta por el chat. ¿Quién se anima a leer? Pues inicio, entonces, gracias. El general en su laberinto. José Palacios, su servidor más antiguo, lo encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos, y creyó que se había ahogado. Sabía que ese era uno de sus muchos modos de meditar, pero el estado de éxtasis en el que yacía a la deriva parecía de alguien que ya no era de este mundo. No se atrevió a acercarse, sino que lo llamó con voz sorda, de acuerdo con la orden de despertarlo antes de las 5 para viajar. Con las primeras luces, el general emergió del hechizo y vio la penumbra, los ojos azules y difanos, el cabello encrespado de color de ardilla, la majestad impávida de su mayordomo de todos los días sosteniendo en la mano el pocillo con la confusión de amapolas en goma. El general se agarró sin fuerza de las asas de la bañera y surgió de entre las aguas medicinales con la ímpetu del delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmembrado. Vamos, dijo, volando, que aquí no nos quiere nadie. Jorge Palacio se lo había oído decir tantas veces y en ocasiones tan diversas que todavía no creyó que fuera cierto. A pesar de las recuas estaban preparadas en la caballerizas y la comitiva oficial empezaba a reunirse. Lo ayudó a secarse de cualquier modo y le puso la ruana de los páramos sobre el cuerpo desnudo, porque la taza le castañaba con el temblor de las manos. Con el temblor de las manos, meses antes poniéndose unos pantalones de gamuza que no se usaba que no usaba de estatura. Ajá, de estatura, sí, perdón. Que no usaba de estatura, perdón, me confundí, es que estaba. Que no usaba de estatura hasta su desnudez. Era distinta, pues tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Había cumplido 46 años. Ay, oye, perdón. Es que no alcanzo a ver muy bien por las... Verán hacer como es el teléfono. Pues había tenido, perdón, pero sigo desde acá. Hasta su desnudez era distinta, pero tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Había cumplido 46 años el pasado mes de julio, pero ya sus ásperos rizos, pero ya sus ásperos rizos, mm, ya sus ásperos rizos caribes se habían vuelto ceniza y tenía los huesos desordenados por la descritud prematura y todo él se veía tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta julio siguiente. Se bebió la tisana de 5 sorbos ardientes, que por poco no le ampollaron la lengua, huyendo de sus propias huellas de agua en las enteras desgreñadas del piso, y fue como beberse el filtro de la resurrección, pero no dijo una palabra mientras no sonaron las 5 en la torre de la catedral vecina. Eso, perdón por confundirme a veces. Muchas gracias por tu participación. Chicos, ¿me oyen bien? Listo. Bueno, la pregunta 47. A partir de la información del fragmento, se puede afirmar que la escena descrita ocurre pocos minutos A. Después de las 5 a.m. B. Antes de las 5 a.m. C. Después de las 5 p.m. o D. Antes de las 5 p.m.
Bueno, la respuesta por la que más votaron fue la B, que es la correcta. Miren, chicos, que acá arribita lo dice explícitamente, miren. Dice, no se atrevió a acercarse, sino que lo llamó con voz sorda, de acuerdo con la orden de despertarlo antes de las 5 para viajar con las primeras luces. Las primeras luces se refiere a que al amanecer, ¿cierto? Entonces las que dicen PM las descartamos. Ahora debemos ver si es antes de las 5 a.m. o después de las 5 a.m., ¿ok? Entonces vamos a ver lo que continúa diciendo aquí. En el último párrafo, miren lo que dice. Pero no dijo una palabra mientras no sonaron las 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto sucedió que antes de las 5, ok, no después, sino antes. Entonces, por eso es la B. Reaccionen, por favor, para saber si me entendieron, si les repito, si no, si está bien. Ok. Bueno, 48. ¿Cuál es el propósito principal del autor en el fragmento anterior? A. Describir el sentimiento de rechazo del mayordomo hacia el general. B. Mostrar que la vida de un general en campaña está llena de privaciones. C. Humanizar la figura de un veterano general en el final de su vida. O D. Promover las virtudes medicinales de la amapola tomada en ayunas. Una persona votó por la A, 2 por la B, 12 por la C y ninguna por la D. Bueno, empecemos descartando estas. La A, que dice, describir el sentimiento de rechazo del mayordomo hacia el general. Bueno, es muy importante que cuando a ustedes les pregunten por el propósito principal, o sea, tengan en cuenta eso, el propósito principal. ¿En qué se habla de todo el texto? Del general, ¿cierto? O sea, el mayordomo sí se menciona, obvio, pero no es como principal el sentimiento de rechazo del mayordomo. Y aparte, eso contradice la idea del texto, porque es que en ningún momento habla de que rechazaba al mayordomo, sino como que un apoyo. El mayordomo era un apoyo. Eso sería inferir de más. ¿Ok? Entonces, eso es falso. Falso. La B dice, mostrar que la vida de un general en campaña está llena de privaciones. Nunca hablan de el general en campaña, entonces también lo descartamos. No hay como que sobrepensar mucho, simplemente no lo dice, ya, para afuera. La D dice promover las virtudes medicinales de la amapola tomada en ayunas. Ese no es el propósito principal. No es como en lo que se puede inferir de todo, ¿me entienden? Es como que algo súper chiquitico en ese texto. En cambio, la C que, miren, dice, humanizar la figura de un veterano general en el final de su vida. ¿Por qué esta sí es? Porque es que el enfoque del autor es ese. Miren que dice que el general tenía un cuerpo
desmedrado, decrepitud, cómo tenía las manos, de que sus rizos grises, algo así, ¿me entienden? De la pérdida de estatura y que lo muestran vulnerable, ¿cierto? Al ser él un general, lo muestran vulnerable de que necesitaba ayuda. Entonces, por eso lo humaniza. Por eso es la C. ¿Listo? ¿Todos claros? Vale. Bueno, 49. Considera el siguiente resumen del fragmento. Veamos la pregunta. ¿Por qué el anterior resumen resulta inadecuado? Busquemos por qué es inadecuado. José Palacios, su mayordomo de toda la vida, llega a despertar al general, lo encuentra flotando plácidamente en el agua del baño. Lo llama discretamente, lo ve salir lleno de energía de la bañera, lo ayuda a secarse y le da como desayuno una infusión de amapolas con goma que el general bebe con agrado para superar la debilidad. Con aquello recobra las fuerzas para enfrentarse victorioso con la comitiva oficial. La A dice, porque el general al ser militar es realmente alguien fuerte y no recobra fuerzas. B, porque describe a un general fuerte y enérgico, contrario a lo que dice el texto. C, porque el texto no permite inferir que el general se sienta débil. D, porque el general no estará ante ninguna comitiva oficial. Bueno, por la B votaron 16 personas, por la C 4 y por la D una persona. Bueno, veamos. Empecemos descartando. La A, porque el general al ser militar es realmente alguien fuerte y no recobra fuerzas. Miren que primero generaliza, o sea, como que un general no recobra fuerzas. Eso generaliza mucho. Y aparte, en el texto, no, o sea, en el texto original no dice eso. Entonces la descartamos. La C, porque el texto no permite inferir que el general se sienta débil. Al contrario, sí lo permite inferir porque miren que dice que necesita ayuda, que está delgado, del deterioro físico, entonces sí necesita ayuda, sí se siente débil, entonces sí lo permite inferir. Entonces esta la descartamos. Bueno, miren, quiero decirles algo clave para este tipo de pregunta, que es que cuando ustedes leen un texto deben tener una idea clara de lo que quiere decir ese texto. Que, por ejemplo, ustedes leen el texto y ¿qué dicen? Que el general que está débil, está enfermo, necesita ayuda, ¿cierto? ¿Y qué dice este? ¿Qué dice este? Este fragmento, que es un supuesto resumen, dice que, ¿qué? Que está bien, ¿cierto? Dice que está bien. Entonces, es inadecuado, ¿por qué? Porque describe a un general fuerte y enérgico. Miren que dice que recobra las fuerzas, y eso es falso. Y dicen que lo ve salir lleno de energía, y eso también es falso. Contrario a lo que dice el texto. ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahora, por el momento? Sí. Listo. Bueno, vamos para este cómic.
¿Quién se anima a leerlo? Ya puedes hablar, Sofía. Ya, listo, ya puedo hablar. El director de la escuela y mi padre creían que mi nivel de Corán era muy deficiente. El debate, ¿sí? El debate del Corán no es el mismo que el que se habla en clase. Así que me obligaron a pasarme todos los recreos haciendo recuperación con la maestra. Venga, Riad. Como todo el mundo quería matarme a la hora del recreo, me veía bien. Me venía bien. Explícame de qué habla este versículo. Yo me preguntaba si iba en serio o disimulado, si apenas conseguía leer. Yo no sé. Va, venga, no pasa nada. Volvemos a empezar, escucha bien. Olía una fragancia jabonosa y de fondo a un sudor embriagador y reconfortante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Escucharlo era muy agradable. Los rectángulos del texto que aparecieron en la parte superior de los recuadros 1, 3, 4 y 6 corresponden a la voz D. Bueno, A. La maestra que aparece en el cómic que cuenta todo en tercera persona. B. El director de la escuela que no aparece en los recuadros pero conoció la historia. C. El padre de la niña del cómic que recuerda los eventos en segunda persona. D. La niña de la historia que hace su relato en primera persona. Una persona votó por la A, una por la B, una por la C y 23 por la D. Bueno, empecemos descartando. La A dice, la maestra que aparece en el cómic. Bueno, primero vamos a ubicar los recuadros 1, 3, 4. Hace referencia a estos recuadros, miren. Este, este, este de acá y este de acá. La maestra que aparece en el cómic que cuenta todo en tercera persona. ¿A ustedes les parece que esto es tercera persona? Miren, el director de la escuela y mi padre creían que mi nivel de Corán era muy deficiente. Así que me obligaron a pasarme todos los recreos haciendo recuperación con la maestra. No, ¿verdad? En el pre-ICFES estaremos hablando a profundidad de esto, de lo que es primera persona, segunda persona, porque eso fijo lo preguntan. Entonces, eso no es tercera persona. Ella habla de ella, o sea, como que yo, miren, yo me preguntaba, eso es primera persona, entonces por eso la descartamos. La B, el director de la escuela. Esta no tiene sentido porque, ¿cómo el director de la escuela va a decir,
O sea, el director de la escuela, ¿cómo va a decir el director de la escuela? ¿Me entienden? O sea, es como que raro. Y mi padre, o sea, el padre del director, o sea, no tiene sentido. Entonces, lo descartamos. La C, el padre de la niña del cómic, ocurre lo mismo. Ustedes intentan como imaginarlo y tomarle sentido y la verdad es que no. Entonces, la D, la niña de la historia, que hace su relato en primera persona. Ese sí, porque miren que ella cuenta, que ella se preguntaba si iba en serio o disimulaba. O sea, habla de ella misma, de su situación, de lo que ella vive. Entonces, por eso es la D. Todos claros, chicos, reaccionen, si bien, si mal, si... Ok. Bueno, ahora la 51. En el sexto recuadro del cómic, ¿cuál es la relación entre el texto en cursiva debajo de la flecha y el texto dentro del globo? A. Mediante el texto en cursiva, la mujer corrige la pronunciación de la niña cuyas palabras aparecen en el globo. B. Con el texto en el globo de la niña, busca hacer una pregunta que la mujer responde con el texto en cursiva. C. Mediante el texto en cursiva, la niña expresa gusto por la voz de la mujer cuyas palabras están en el globo. D. Con el texto en el globo de la mujer, responde las observaciones de la niña que aparecen en cursiva. Preguntan por este. Sexto. Bueno, en esta nos preguntan por el texto en cursiva, que es este de acá, y el texto dentro del globo, que es este, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre ellos? Ya les acerco más para que logren leer. Miren. Ella dice, el texto aquí dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eso lo dice quién? La profesora, ¿cierto? Y acá dice, escucharla es muy agradable. Eso deducimos que es quién, la niña, ¿cierto? ¿Y qué significa que escucharla es muy agradable? Significa que la niña expresa gusto por la mujer, por la voz de la mujer, porque es que es agradable. Entonces ahí lo dice literalmente. No hay que pensarla mucho. Listo. Bueno, ahora vamos por otro cómic. ¿Quién se anima a leerlo? Chicos, si quieren, no bajen la manito, dejen la alzada para que en el próximo texto puedan leer en orden. Respondo a la pregunta 52 y 53 de acuerdo con la siguiente información. Alumnos, hoy veremos a continuación, Rosy, examen se continúa, no. Pandi, escrúpulo, recetúa, sí. Gómez,
aplis- eh, alpiste, se acentúa, no, agarro, calvicie se acentúa con los años. Pregunta 52. En la historieta anterior, las palabras escritas en el tablero es A, B, C o E. Bueno, continúo leyendo. ¿Qué otra persona quiere continuar leyendo o qué le pasó a Norma? Hola, señora. Pues yo puse A, B, C o E, o sea, ¿las tengo que leer? Sí, porfa. Ok, está bien, no pasa nada. A, no se acentúa con el transcurso o paso de los años. B, se toma como ejemplo para estudiar la acentuación. C, siempre deben ir acentuadas según las normas. O D, nunca deben ir acentuadas según las normas. Bueno, 27 personas votaron por la B, 2 por la C y por la A y por la D no votó nadie. Bueno, voy a explicar por qué la correcta es la B. Miren, si se dan cuenta, la profesora está enseñándole, cierto, acentuación, les está enseñando eso a sus estudiantes y nos están preguntando por las palabras escritas en el tablero. Si ustedes miran, la palabra por las que le preguntan la profesora están en el tablero, ¿cierto? Examen se acentúa y el estudiante responde. Luego escrúpulo y escrúpulo está en el tablero. Entonces podríamos decir que se toman como ejemplo porque la profesora dice lo que está en el tablero. ¿Para qué? Para estudiar la acentuación. Entonces por eso es la B. La C, bueno, veamos la respuesta de Neymar. Dice, pienso que la respuesta es la C porque no me aparece la encuesta. Bueno, la C mira que no puede ser porque es totalizadora, o sea, dice, siempre deben ir acentuadas según las normas. Eso en ningún momento lo dice, ¿me entiendes? Entonces eso no. Y tampoco se da a entender. Entonces por eso no puede ser. Ni lo dice, ni se da a entender. Entonces ahí se descarta. Ahora sí, la 53. Bueno, el propósito central del autor de la imagen en la que aparece el personaje llamado Gaturro consiste en A. Dignificar y honrar la labor de los maestros. Chicos, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, Sara, creo que es un error porque a los demás sí les aparece. Entonces, A, dignificar y honrar la labor de los maestros. B, divertir al lector por medio de un juego de palabras. C, sintetizar las reglas básicas de ortografía en español.
o D, hacer una crítica al modelo educativo que impera actualmente. Bueno, veamos cuántas personas respondieron. Encuesta, 21 votos por la B, 3 por la C y 3 por la D. Bueno, vamos a descartar la C y la D que también la votaron. La D, hacer una crítica al modelo educativo que impera actualmente. Sé que puede ser un poco confuso, pero no es porque, miren, nos preguntan por el propósito central del autor. Aquí no hace una crítica, o sea, no insinúa ninguna crítica, ¿me entienden? No la insinúa tampoco, simplemente ahí se está enseñando pues acentuación y ya. Y luego a lo último lanza como un chiste, entre comillas, porque pues a muchos no les da risa, pero pues eso hace el autor, lanzar un chiste, por decirlo así. Entonces no es una crítica, sino divertir al lector, porque como les digo, a lo último cuando dice calvicie se acentúa y Gaturro dice con los años, sí, es como un chiste, como para hacer reír o divertir al lector. Y ya. Entonces eso sería todo. Veamos el preludio de la guerra. ¿Quién se anima a leerla? El tren se detuvo en el interior del bosque. La niebla envolvía los robles alrededor del claro. Eran las 7 de la mañana del 8 de noviembre de 1918. Estaba finalizando la Primera Guerra Mundial. Estaba empezando la Segunda. Desde el último coche, cuya tapicería de raso verde era una reliquia de los tiempos en el que se había sido el vagón privado del emperador Napoleón III de Francia, los pasajeros pudieron ver otro coche en un apartadero. Ignoraban dónde estaban, pero sabían que aquella era la última parada de un viaje de pesadilla, un viaje que esperaban pondría fin a los combates. Un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados 6 alemanes que el mariscal Ferdinand Foch, supremo comandante de las fuerzas aliadas, les recibiría a las 9 de la mañana. Para Matthias Enfrenger, portavoz del grupo, la perspectiva de esperar solo podía aumentar su incomodidad. Le dolía el pesado cuerpo, su sombrero estaba aplastado y en algún lugar del camino había perdido las gafas. Unos minutos antes de las 9 a.m., los alemanes cruzaron un caminillo de tablillas que había sido colocado entre las vías y entraron en el cuartel del Forge, un antiguo coche, cama francés. Luego de un porter guido a la edad de 67 años, apareció Forge, acompañado por el primer lord de la Marina de Inglaterra, almirante Rossingworth. Forge se mostró glacialmente formal. ¿Qué trae a estos caballeros por aquí? ¿Qué quiere de mí? Exerbers dijo que había ido con el fin de recibir las propuestas aliadas para una tregua. No tengo ninguna propuesta que hacer, dijo Forge. Hubo un momento de consternación. Uno de los alemanes preguntó cómo quería que se expresara. ¿Desea una tregua?, respondió Forge. Si es así, le puedo comunicar las condiciones bajo las cuales pueden obtener. Pidieron tregua. El silencio fue absoluto.
Mientras un edecán leía las condiciones, Forge permaneció sentado como una estatua. El almirante jugaba con su monóculo. Mientras escuchaban, los alemanes quedaron aturdidos, comprendiendo que por primera vez la magnitud de su derrota. 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 de la mañana, en el mismo vagón, Etchers firmó la tregua y, al hacerlo, su propia sentencia a muerte. 3 años después, sería abatido a tiros por compatriotas resentidos. Un par de expoliantes del ejército nacionales y anáticos. La intransigencia de Forge y el fatídico destino de Etchers son vividos ejemplos de las fuerzas destacadas al final del primer gran conflicto, que concluyeron y hoy nos parece inevitable. Al segundo, estas fuerzas compuestas de rencor y orgullo, tanto en los alemanes como en los vencedores, iban a cobrar impulso aún después de que se acabaran las armas. ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto incluye un juicio de valor por parte del autor? Bueno, este formato de pregunta, cuando les hablan de juicio de valor, no falla en el ICFES. Es muy importante que sepan lo del juicio de valor. Bueno, la A, vamos a descartar. La A dice, 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 AM, en el mismo vagón, Esselberg firmó la tregua y al hacerlo su propia sentencia de muerte. Eso no es un juicio de valor. Un juicio de valor. Disculpen, chicos. Bueno, como les decía, un juicio de valor es como una opinión, ¿me entienden? Entonces, eso no es una opinión, simplemente está narrando los hechos de que ocurrió tal día, en tal año, a tal hora. No es ningún juicio de valor. La B dice, Forge permaneció sentado como una estatua. El almirante jugaba con su monóculo mientras escuchaban. Los alemanes quedaron aturdidos,
comprendiendo por primera vez la magnitud de su derrota. Tampoco es un juicio de valor porque ese fragmento es descriptivo, ¿me entienden? No hay un juicio de valor, no hay ninguna opinión, es como está describiendo lo que hay, lo que sucede. Entonces lo descartamos. La D. Un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados. Lo mismo que las anteriores. No hay ninguna opinión, simplemente está describiendo lo que sucedió. En cambio, la C le voy a decir por qué es juicio de valor. Porque, miren qué dice. La intransigencia de Foch y el fatídico destino, o sea, está calificando algo. ¿Me entienden? Es como decir, esto es divertido, esto es triste, esto es algo. Está describiendo. Intransigente, que Foch, que digo, es intransigente. Y que el destino es fatídico, o sea, está describiendo, eso es una opinión. Y miren que dice, hoy nos parece inevitable. Eso también puede ser un juicio de valor. Por esa razón es la correcta. ¿Todos claros? Sara, el material está en el Drive. ¿Oíste? Está en el Drive y estará habilitado por una semana. El curso que ya está habilitado también, que inicia el 11 de abril, si pues lo adquieren, pues lo van a tener pues siempre en el Drive. Me pregunta Helen que qué es fatídico. Fatídico es como algo, como, no sé, yo lo veo como desgracia, como algo malo. Así, pues así me da a entender a mí. Bueno, veamos la 55. De acuerdo con el texto, la firma de la tregua se da en A, una zona, A, una zona neutral para aliados y alemanes, B, un vagón de tren en territorio aliado, C, un batallón militar del ejército francés, o D, una estación de tren en medio del bosque. Profe, ¿puede subir al texto? Bueno, ya les digo cuántas personas votaron. Una persona votó por la A, 14 por la B y 2 por la C. Bueno, miren, vamos descartando esta porque es interesante. La A que dice una zona neutral. Hablan de dónde se dio la firma de la tregua. No es una zona neutral, porque miren que los alemanes tuvieron que ir a donde estaban los aliados. ¿Me entienden? Así que no es neutral. La B dice, bueno, la C, vayamos por la C. Un batallón militar del ejército francés. Bueno, el batallón es algo como, o sea, es como que donde están los soldados, ¿cierto? Pero no es como el lugar físico exacto donde se dio la firma, entonces la descartamos también. La D, una estación de tren en medio del bosque. El texto especifica el vagón y ya les voy a indicar dónde lo dice, no en una estación de tren. Habla de que hay un vagón, o sea, un tren, pero no la estación del tren, ¿me entienden?
Entonces, esa es como más amplia. Ya les voy a decir dónde dice del vagón. Aquí dice, miren, acá abajito dice, 3 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 am, en el mismo vagón, Exeter, o como se diga, firmó la tregua. Entonces, miren, ahí lo dice, que ¿dónde se firmó la tregua? En un vagón, ya, ahí lo dice, solo es cuestión de que busquen muy bien en el texto. Ya les he dicho muchas veces, no les dé miedo devolverse. Bueno, veamos, la 56. De acuerdo con el texto, Matías era A, un político francés que sirvió como mediador en la negociación entre los animales alemanes y Foch. B, un diplomático alemán encargado de negociar con el supremo comandante de las fuerzas aliadas. C, un oficial del ejército aliado que acompañó a los alemanes al momento de negociar con Foch. D, un edecán encargado de comandar el grupo de negociación conformado por alemanes aliados. En los primeros 30 segundos les voy a dejar el texto para que alcancen a analizar. Bueno, chicos, disculpen ahí, disculpen. Voy a ver la encuesta para ver si creo que no alcanzaron a votar varios. Bueno, 3 por la A, 8 por la B y 2 por la C. Bueno, este también vamos a descartarlo. Vamos a buscar en el texto donde habla de Matías Esberger. Aquí arribita. Aquí arribita dice, aquí menciona que Esberg dijo que habían ido con el fin de recibir las propuestas aliadas para una tregua. ¿Qué podemos decir con esto? Que no es un aliado, porque mira que habían ido con el fin de recibir las propuestas aliadas. Entonces, no es un aliado porque, ¿me entienden? No es un aliado. Aquí arribita le va a quedar más claro. Miren esto, ¿qué dice? 6 alemanes. Miren, un oficial del ejército francés apareció en la puerta para informar a los recién llegados. ¿Quiénes son los recién llegados? 6 alemanes. Que el mariscal supremo, comandante de las fuerzas aliadas, les recibiría a las 9 am. Para Matías, portavoz del grupo. ¿De cuál grupo? De los 6 alemanes. Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que es un alemán, ¿cierto? Porque miren, portavoz del grupo. ¿Quién? Matías Esberger. Entonces, es un alemán. ¿Ya les quedó claro por qué es un alemán? Una vez un amigo me dijo, ustedes piensen en el apellido, o sea, ese apellido les suena francés, ¿no, verdad? Es como muy alemán el apellido, entonces ya por ahí sáquenla también. Entonces ya descartamos lo del francés, descartamos la A, descartamos donde nos habla de aliados, no es francés, tampoco es aliado, y no es un edecán, o sea, edecán es como asistente, y no es un asistente, era el jefe, o sea, era como el representante, ¿me entienden? Así que no era un edecán.
Entonces, era un diplomático alemán encargado de negociar con los oponentes. Bueno, ya eso quedó claro, pienso yo, ¿cierto? Díganme por ahí si alguien quedó como con duda o algo. No, bueno. La 57. El panorama mundial que se describe en el texto después de la firma de la tregua es A, esperanzador gracias al surgimiento de unas fuerzas que habrían de cambiar el orden mundial. B, oscuro debido a las heridas de rencor y orgullo que dejó en Europa el fin de la Primera Guerra Mundial. C, inseguro como lo demuestra el autor al recurrir al caso de la muerte a tiros de Matías. D, contradictorio a causa de la absurda idea de crear una tregua hecho para originar una nueva guerra. Bueno, nos preguntan por el panorama mundial después de la firma de la tregua. Bueno, veamos y descartemos. La A, esperanzador. Esperanzador no puede ser porque miren que al final dice que el conflicto, miren, que esta fuerza, que iban a cobrar impulso aún después de que se acallaran las armas, o sea que iba a continuar eso. No es esperanzador, o sea, es como que más adelante también habría más conflictos. Entonces, esperanzador no puede ser. C, inseguro, como lo demuestra el autor al recurrir al caso de la muerte a tiros de Matías. Sé que con esta se puede dudar, pero no es porque miren que es por el panorama mundial. O sea, sí lo menciona, pero el panorama mundial, piénsenlo de esta manera, el panorama mundial no se define solo por ese asesinato, sino por causas políticas globales, no solo por eso. Bueno, la D, contradictorio, a causa de la absurda idea de crear una tregua hecho para originar una nueva guerra. En otras palabras, este está diciendo que la tregua fue hecha para originar una nueva guerra. O sea, las personas, o sea, los que crearon la tregua no lo hicieron con ese fin. ¿Qué sucedió? Sí, pero la tregua no fue para eso, ¿me entienden? Entonces, no es cierto. Lo que dice el texto es que, esperen. Bueno, disculpen, es que tengo un poco de tos. Bueno, lo que sí dice el texto es que el rencor y el orgullo provocaron pues condiciones que llevaran a la segunda, pero no que la tregua fue creado para eso. Así no fue planeado. ¿Qué sucedió? Sí, pero eso no fue como la principal idea por la que lo crearon. ¿Ok? Entonces, la B, oscuro debido a las heridas de rencor y orgullo que dejó en Europa el fin de la Primera Guerra Mundial. Se lo dice aquí explícitamente. Estas fuerzas compuestas de rencor y orgullo, tanto en los alemanes como en sus vencedores. ¿Y qué dicen todo esto? Dice que condujeron, y hoy nos parece inevitable, al segundo.
Bueno, chicos, ¿todos claros con esa? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, Sofía, ¿quieres leer la 58? Me avisas cuando puedas hablar. Dale, ya voy a hablar. Considera el siguiente párrafo. Las clausuras territoriales del Tratado de Versalles, el acuerdo de paz firmado en 1919 entre aliados y alemanes tras finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaban a Alemania prácticamente intacta. Seguía siendo el más grande de los bloques raciales homogéneos de Europa. Cuando el mariscal Foch enteró de la firma del Tratado de Paz de Versalles, comentó con singular acierto: esto no es la paz, es la tregua por 20 años. ¿Qué relación guarda el anterior párrafo con el texto principal? A. Lo complementa, pues muestra un aspecto desconocido del mariscal Foch que está en contra de aceptar la tregua. B. Lo contradice, pues en el texto principal se advierte que Foch apoyaba las condiciones impuestas de los alemanes para la firma de la tregua. C. Lo complementa, pues da más razones para asegurar que el fin de la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la Segunda. D. Lo contradice, pues en el texto principal se advierte que el fin de la Primera Guerra Mundial solo tuvo consecuencias negativas para Alemania. Bueno, voten por la encuesta, por favor. Bueno, 2 personas votaron por la A, 2 por la B, 16 por la C y 2 por la D. Bueno, la correcta es la C y les voy a decir por qué. Miren, dice, lo complementa, pues da más razones para asegurar que el fin de la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la Segunda. Nos preguntan por la relación entre este fragmento de acá y el texto principal. Entonces, bueno, volví. Entonces, aquí dice que comentó con singular acierto. Esto no es la paz, es una tregua por 20 años. Eso complementa o contradice el hecho de que acá diga, esperen, el hecho de que acá diga que al final del primer gran conflicto que condujeron y hoy nos parece inevitable al segundo. O sea, aquí dice que, o sea, que después de esa tregua, o sea, después de la Primera Guerra Mundial hubo una tregua, ¿cierto? Y que va a haber una segunda guerra.
Esto lo dice en el principal y lo dice acá abajito. No lo dice tal cual, pero sí te lo da a entender. Dice que esto no es la paz, es una tregua por 20 años, o sea que 20 años después habrá otra guerra, entonces no lo contradice, solo es cuestión de analizar. Y ya. Bueno, chicos, hasta aquí pues quedó la clase de hoy, pero antes de finalizar, les quiero dar información nuevamente de que las inscripciones del pre-ICFES, recuerden que ya están habilitados, ya se pueden inscribir, ya están abiertas las inscripciones. Recuerden que incluye pues la preparación del intensivo, que el intensivo es un programa enfocado en práctica, en mucha práctica, para que ustedes puedan desarrollar esa velocidad y estrategias de descarte. ¿Oyeron? Entonces, para que lo tengan en cuenta, 80.000 que incluye el pre-ICFES y el intensivo. Entonces, sí, recuerden que clases en vivo y también grabadas, 5 simulacros. Chicos, sí es hasta las 8, pero pues hoy es hasta ahora porque debo hacer unas cosas, pero no se preocupen que seguiremos en clases. Ya mañana otra clasecita. Y pues ya saben, si quieren reforzar más, les recomiendo que compren el Breakfast. Entonces, sí, ya saben. Si tienen dudas, chicos, escriban.